Bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Está usted con el pastor Edgardo Hernández. Gracias por dejarme entrar a sus hogares y espero que usted sea bendecido por este programa. Hoy tenemos un nuevo tema que se llama las cuatro estrategias de Satanás. Y es muy importante que usted entienda, querido creyente, cuando usted se convierte a Cristo, su vida no se va a volver un paraíso. Es cuando realmente significa que la batalla acaba de empezar. ¿Por qué? Porque usted pasó de las tinieblas a la luz. Usted pasó del señorío de Satanás al señorío de Cristo. Pasó de las tinieblas a la luz. O sea, usted tuvo un cambio de reino, del reino del pecado al reino de Dios. Por eso usted debe entender que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él tiene sus estrategias. Entonces, las estrategias, ¿qué es una estrategia? La estrategia es el arte de planear, de dirigir, hacer operaciones para alcanzar algún objetivo. Estrategia quiere decir asediar a alguien. La estrategia implica camuflarse, mimetizarse para no ser detectado y así poder dar un golpe de mano y ser certero en el objetivo que se ha propuesto. Eso hace Satanás, ¿sí? Él planea y él dirige operaciones espirituales en contra de usted y aún hasta físicas. Porque recuerde que Satanás tiene un ministerio, si es que le puede decir un ministerio, ¿eh? Matar, hurtar y destruir. Por lo tanto, usted debe estar avisado para que usted entienda que usted tiene un enemigo que quiere destruirlo y que ya sabe que él va a juicio y que está condenado y él no quiere ir solo. Eso pasa como algunas personas que son conscientes de la amenaza del SIDA, pero sin embargo llevan una vida disoluta y cuando son infectados y ellos detectan su enfermedad, entonces ellos se llenan de odio y dicen, no, a mí me infectaron, yo también voy a infectar a los demás y empieza él a tener una vida disoluta, infectando, tratando de destruir más personas. Eso es lo que hace exactamente Satanás. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, verso 12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, una de las estrategias elementales que tiene Satanás contra la vida del cristiano es atacar la palabra de Dios. Por eso, a Satanás, que conoce el poder de la palabra, él no quiere que esa palabra sea viva y eficaz. De ahí que el bajo nivel de lectura bíblica a nivel congregacional en las iglesias. Hoy se leen porciones selectas, pero eso es como una dieta light para no engordar, porque no tenemos tiempo. En los cultos se le da mucha prioridad a la alabanza. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés capítulo 3, así como hay tiempo para la alabanza, tiempo para los anuncios, tiempo para la ofrenda, tiempo para muchas otras cosas, debe haber un tiempo también específico, fijo, determinado en todos los servicios de una iglesia que aprecie y que sopese el poder y la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida del creyente. Por eso, Satanás sabe ese texto. Es viva y eficaz. La palabra eficaz viene del griego energes, que es una palabra enérgico. O sea, la palabra de Dios pone enérgico, da poder. Por eso cuando usted no lee la palabra de Dios, su nivel espiritual desciende y usted no se pone enérgico, se pone endeble, se pone anémico, raquítico. ¿Por qué? Porque usted no está recibiendo el poder de la palabra. Por eso hoy hay poco estudio de la palabra de Dios a nivel de congregación. Y mucho cristiano vive de lo que se le recibe, da en la iglesia, pero en su casa no estudia. Por eso yo les recomiendo, ya que estamos en los albores del fin de este año, y estamos ya a menos de mes y medio para recibir el año nuevo,
propóngase una cosa, yo le sugiero muy respetuosamente al pueblo de Dios y a toda persona que quiera crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, cómprese una Biblia de estudio, cómprese una Biblia de estudio. Recomendaría, por ejemplo, la Biblia Plenitud, la Biblia Diario Vivir, la Biblia Thompson, una Biblia muy preciosa, la Biblia MacArthur de estudio, muy buena. Ya hay una Biblia de Editorial Mundo Hispano, antigua y Casa Bautista de Publicaciones, que vale siempre cierta cantidad de dinero, pero realmente es una Biblia que viene a ser como el equivalente de la Biblia amplificada, que únicamente ha sido editada en inglés para infortunio del pueblo hispano, especialmente del pueblo latinoamericano, porque es una Biblia muy especial de estudio. Pero usted puede comprar, hacer una inversión. Piensen, en la casa tenemos televisores, en la casa usted tiene nevera, usted tiene celulares hasta de 400,000 pesos, 800,000, de 1,000,000 de pesos. Hay cristianos que tienen ese tipo de celulares, que no tienen nada de malo que lo tengan, pero increíblemente no tienen 200,000 pesos para comprarse una excelente Biblia de estudio. No los tienen. Eso quiere decir que nuestra visión está enfocada hacia las cosas materiales y no hacia las cosas que no perecen. Porque cielo y tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Por eso el diablo sabe que cuando usted lee la palabra de Dios y él sabe que la palabra es enérgica, es poderosa, entonces quiere decir que se refiere a algo que es activo, que es efectivo, que es lo opuesto o el antónimo de lo inactivo, de lo ocioso, de lo que no sirve, de lo que es ineficaz. Por eso usted debe leer la palabra de Dios. Por eso Jesús en Juan capítulo 1 se le describe como el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Ese verbo es la palabra. O sea, Cristo era Dios encarnado, era la palabra. Por eso Jesús decía, lo que yo oigo a mi Padre, eso es lo que yo hablo. Él era la palabra. Y los evangelios hablan que con la palabra echaba fuera los demonios. O sea, la palabra es poder y Satanás sabe que si el cristiano no descubre el poder de la palabra, entonces esa palabra no va a ser eficaz, esa palabra no va a ser cortante como espada de dos filos, esa palabra no va a penetrar en la vida de la persona, en la vida emocional, en los pensamientos, en las emociones, en los sentimientos, o sea, en el alma, y no va a poder cambiar. Por eso tenemos cantidad de cristianos que a escondidas, o algunos ya han perdido cierto pudor, llamémoslo así, y ya consumen licor abiertamente. ¿Por qué? Porque ellos no han descubierto el poder de la palabra. Entonces, cuando usted, por ejemplo, en esta Navidad que se acerca rápidamente, los cristianos consumen vino, algunos son bien espirituales, vino de consagrar, vino Sansón, ¿sí? Que es un vino supuestamente suave, ¿sí? Vino es vino y tiene, de que tenga alcohol, a Dios no le agrada que usted contamine el templo del Espíritu Santo, o sea, su cuerpo, con bebidas alicoradas, porque usted puede salir a conducir su moto y tiene una infracción, o se accidenta, o accidenta a alguien, y le hace una prueba de alcoholemia, y usted le va a decir, no, es que yo soy cristiano y estaba tomando vino consagrado. A usted le van a hacer la multa y se va a meter en un lío. Pero usted necesita entender que usted sin la palabra no es nada. Y Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. En otras palabras, Cristo le estaba diciendo a la iglesia, a sus discípulos, separados de la palabra, que era Él, Jesucristo, Él es la palabra, nada podemos hacer. Por eso hay un divorcio hoy en día en la vida de muchos cristianos en el asunto de la palabra, porque el diablo sabe. Y una de las estrategias muy eficaz, por cierto, es que Satanás se las arregla para que el cristiano no estudie la palabra, y a los que les gusta la palabra, entonces el diablo en su astucia, porque se acuerda que él asedia, se camufla, engaña, hace operaciones fraudulentas en la oscuridad, hace que la palabra en muchos sea ¿qué? Distorsionada, que la palabra no sea vista como tal. Y existe, por ejemplo, en el campo de la teología algo que se llama la escuela de alta crítica, donde se pone en duda todo concepto bíblico y toda doctrina fundamental. Antes, en el mundo, se aceptaba que la palabra de Dios era la última palabra y que estaba por encima de la opinión de quien sea. Hoy en día no es así. Hoy, en la iglesia posmoderna, en las reuniones que se hacen en las iglesias posmodernas, hablo de Europa,
hablo de Canadá, hablo especialmente del pueblo norteamericano. En esas iglesias usted puede llevar la Biblia si quiere. Y usted puede interpretar el texto, que el pastor o líder tenga bien tomar y dar su libre opinión, y a usted se le acepta, y en lo que usted diga, así es como usted lo interpreta, entonces se le debe respetar. A eso se le llama tolerancia. Y quiero que sepa, querido televidente, que si hay una palabra que el Señor odia, es la tolerancia. Jesús decía, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. En otras palabras, Dios quiere que usted sea definido. O es o no es. Jesús lo dijo, el que no es conmigo es contra mí. El que no recoge, desparrama. Más claro no puede hablar el Señor. Pero hoy, con esa doctrina diabólica salida del corazón del infierno, camuflada, con eso de la tolerancia, entonces hoy usted no puede expresar que está en contra de X o Y tema, porque entonces a usted se le acusa de ser retrógrado, intolerante, y hasta lo pueden judicializar. Hasta eso hemos llegado, porque a lo bueno se le dice malo. Y hoy no hay verdades absolutas. Pero el hombre, el diablo, los humanistas, los ateos, los nuevos moralistas, los de la nueva era, pueden decir hasta misa, como decían nuestros abuelos. Pero la palabra es la última que usted puede tratar de evitar. Pero por esa palabra, la Biblia, la palabra de Dios, usted será juzgado, sea quien sea usted. Usted puede ser la persona más religiosa y santa a 100 kilómetros a la redonda, pero por la palabra será juzgado. Usted puede ser la persona más terrible a 100 kilómetros a la redonda, por esa palabra será juzgado. Usted no va a llegar allá con su rótulo, yo soy de la religión tal, yo soy hijo del reverendo o del apóstol tal, o mi abuelito era el obispo de la arquidiócesis de no sé dónde, y le van a decir, oh sí, siga, bienvenido, es el nieto, es el sobrino, es el hermano, sí, cómo no, como dice mi nieta, sí, cómo no. Si su vida no se alinea con la palabra de Dios, usted estará irremisiblemente perdido. En otras palabras, usted irá a la condenación eterna. Vale más que usted empiece a leer la palabra de Dios, a enterarse de cuál es la perfecta voluntad de Dios para su vida y qué cambios demanda Dios para que usted tenga acceso al cielo. Empezando porque Él mismo lo dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No es posible conocer a Cristo divorciado de la palabra. Si usted tiene un divorcio con la palabra y la lee de vez en cuando está angustiado, porque muchos cogen la palabra de Dios. Yo conocí algo y voy a hacerlo ante la cámara. Gente que hacía así, Señor, háblame, Padre, háblame. Y empezaron a darle vueltas a la Biblia, háblame, Padre, háblame, Señor, que estoy atribulado. Aquí, Señor. Y le salió el texto allá en el Evangelio y fue Judas y se ahorcó. Dijo, ay, Señor, esa palabra yo no la quiero. ¿Sí? Y volvió y otra vez batió la Biblia y Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame, Padre. Recuerde que le acabé de decir que le salió y fue Judas y se ahorcó y después le salió el texto, ve ya es lo que tienes pensado. Ah, así no es. Usted tiene que tener un estudio sistemático, inductivo, biográfico, histórico de la palabra de Dios. Hable con su líder. Además usa esa herramienta maravillosa que es el internet. Allá hay planes de estudio y hay cualquier cantidad de cientos de páginas web donde usted puede encontrar tesoros para usted crecer. Hoy en día, con las facilidades que tenemos del conocimiento, no debería haber un cristiano agua de panela, tibio, mundano, sino al contrario, con el conocimiento que tiene, con las oportunidades que hay, la iglesia debería ser fuerte, pero tenemos una iglesia mundanalizada, con cristianos artificiales, alejados de la palabra de Dios, con unas orejas de elefante grandísimas, queriendo escuchar cosas bonitas. Oh, es el tiempo de la victoria. Yo no digo que Dios nos da victoria, sí, Él nos da victoria.
Y cada día que usted sea fiel a Dios es un día de victoria. Es un día de victoria. Cada día que usted vive en santidad para Dios es un día de victoria para usted. Pero la victoria de que está hablando ahora, ese neoevangelio, es la victoria económica. Piense, por favor, si Cristo siendo rico se hizo pobre, si siendo el Rey de Reyes, si siendo el autor de la palabra, donde la palabra asegura, mío es el oro, mío es la plata. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, habrá algo que sea difícil para mí. Si siendo el rico, viviendo en calles de oro, que la Nueva Jerusalén, de acuerdo al Apocalipsis, sus puertas son grandes perlas. Si el mismo Dios que hizo a Luzbel con un vestido primoroso, lleno de diamantes, de esmeraldas, de topacios, de rubíes, etcétera, etcétera, no tenía aquí en la tierra donde recostar su cabeza, nos está dando una lección de que pongamos, y él mismo le dijo, poner la mira no en las cosas que perecen, sino en las que a vida eterna permanecen. Pero la iglesia de hoy, la iglesia apóstata, la iglesia tibia, la iglesia mundana, la iglesia de marketing, la iglesia de crecimiento como la espuma, con cristianos espumosos, like, que no quieren oír palabra, que no les gusta la doctrina del infierno, que no les gusta la doctrina del sufrimiento. Cristo nació para morir y él dijo, usted quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. ¿Cómo quiere usted tener éxito, unción y poder de Dios si usted vive divorciado de la palabra y Satanás lo sabe? Por eso usted tiene que entender. Mire, hay otra cita en Juan capítulo 5, versículo 34, que dice así, vea. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis, ¿qué? Salvos. ¿Por qué? Por el poder de la palabra. Por eso es muy importante que usted entienda. Ahora mire el versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Y la única manera de usted crecer, de fortalecerse, de madurar espiritualmente, es a través de un estudio serio de la palabra. Y en el versículo 39, que es la joya de la corona, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que, ¿qué? Las que dan testimonio de mí. O sea, eso es muy importante, que usted entienda que si usted no estudia, escudriñar es hacer algo parecido a lo que hace la gallina. La gallina, cuando se baja ya de su gallinero, lo primero que hace es ir a buscar y empieza a escarbar debajo de la superficie del lugar donde ella se encuentra, y ella está buscando gusanitos, lombricitas y otros animales que se ocultan debajo de la tierra, que usted mira, puede barrer el patio, pero usted no los va a detectar, pues solamente escudriñando. Y la gallina, Dios por eso le dio unas uñitas especiales, y ella escarba y empieza a alimentarse de lo que escudriña. Fuera de eso, ya el dueño de la gallina todos los días sale al patio y le tira maíz. Pero la gallina por sí sola escudriña y se alimenta de otros alimentos, que son los gusanitos, las lombricitas, etcétera. O sea, haga de cuenta que el dueño es el pastor, que le tira el maíz a las gallinas, a los siervos de Dios, los domingos y en los cultos, tira palabra. Pero personalmente la gallina el resto del día se la pasa escudriñando, buscando los tesoros de la palabra de Dios para madurar. Satanás sabe que una iglesia, un hombre, una familia, un ministerio que no se levanta y se fortalece en la palabra es débil. Los ministerios no se deben medir por lo grandes que son, por lo punzantes que son, sino por lo fieles que son a la palabra. Y recuerde la sentencia, el llamado, la advertencia de Dios a través del apóstol Pablo para con su hijo predilecto, ministerialmente hablando, que era Timoteo, y le dice, procura presentarte ante Dios como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Y no contento con eso, Pablo dice, traza bien la palabra de verdad. Le dice, cumple tu ministerio, predica a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta y enseña con toda paciencia y doctrina, redarguye. Eso no se ve hoy en las iglesias.
Los pastores están dedicados, y yo se lo digo como colegas, dedicados a complacer a sus congregaciones para que ellos se amañen y se sientan bien. Nadie es más pastor porque tiene 50,000 almas. Y nadie menos pastor porque tiene 5 almas. ¿De qué le sirve al que tiene 5 o al que tiene 50,000? O el que tiene una iglesia o el que tiene 50 si no se traza bien la palabra? Ambos son igual de ineficaces, inocuos y perversos. Porque cuando en una iglesia no se predica la palabra tal como está, no se enseña la palabra tal como está, no se alimenta el rebaño tal como Dios le manda, entonces usted está cayendo víctima de una de las estrategias más eficaces de Satanás, como es esconder la palabra. Por eso Jesús le decía, por eso es que estudia los evangelios, por eso Jesús le decía a los fariseos,